Antonio Ortuño, después de leer La Armada Invencible, me quedé pensando si estas generaciones de los 60 y de los 70 no están un poco destruidas antes de empezar a vivir, digamos, ¿no? Me parece que las generaciones de los 60 hicieron una revolución, fueron muertos, desaparecidos, hicieron un montón de cosas y nosotros estamos sin hacer nada, me parece, ¿no? Caray, yo no soy admirador de las generaciones de los 60 en lo absoluto Ujú, y creo que la militancia es un camino directo a la imbecilidad. ujú. Desde luego creo que somos generaciones o somos generaciones, tampoco me gusta hablar de generaciones porque yo solo suelo pensar en términos de individuos, pero es verdad que hay más individualismo y que los grandes movimientos colectivos, políticos o sociales de alguna manera se convirtieron en pequeñas tribus relacionadas en torno al estilo de vida, a ciertas músicas, a bailes, a otro tipo de cosas, pero en general mucho más estéticas, ¿no? Pero realmente a mí una gran masa de hippies o de troveros tratando de imponer sistemas políticos fracasados tampoco me producen ninguna clase de envidia. Ujú. También es cierto que tú no hablas de las generaciones, pero esta es un acercamiento a tu generación, digamos, ¿no? Escribo sobre gente de mi edad, individuos que son bastante distintos entre ellos, a los que une la memoria de la amistad juvenil y el gusto por un cierto tipo de música, que en este caso es el metal, ¿no? Pero nos encontramos lo mismo a un tipo que es del oriente de la ciudad y que tiene que sobrevivir día a día, que es Julian con el Barry, ¿no? Ujú. Que tuvo éxito en los negocios, que heredó dinero de los padres. Lo que para Julian es supervivencia, pues para Barry es una especie de hobby. Están un poco en distintos momentos del Mm. espectro, ¿no? Quizá los une el hecho, que eso es más o menos incontrovertible, de que en ocasiones y a lo largo de este camino, pues uno entra en ciertas crisis simultáneamente con crisis distintas de los amigos, ¿no? Y eso te puede llegar a unir, como sucede en este momento de la novela, con personas que son más o menos distintas, pero que las circunstancias las llevan a volverse a unir, ¿no? Luego está el gordo, ¿no? Como una expresión de la institucionalidad, del trabajo, pero que se venga haciendo escuchar a todo el mundo el thrash, el metal, ¿no? Claro, el gordo que es un personaje que me resulta bastante simpático, sufrió, sí, la tiranía de su padre. Una de las cosas que me divierten mucho de estos personajes es que el gordo, por ejemplo, o el mismo Barry, no se dan cuenta de cómo replican los mecanismos que ellos padecieron de jóvenes, ¿no? Claro. En la relación, por ejemplo, el gordo era obligado por el padre a escuchar a Vicente Fernández todo el día y él crece para poner la música que le gusta, pero sigue siendo obligatoria. Es decir, solamente cambia un poco como el decorado, ¿no? La verdad es que para mí lo fundamental, digamos, en este caso, que es para, hizo una novela de personajes, es que esos caracteres produjeran una fricción que para los lectores pudiera crear una sensación de familiaridad, de estar en esa mesa con esos metaleros sentados oyendo lo que dicen y que no parecieran personajes del espacio exterior inalcanzables o estos personajes que me parecen aburridísimos de los escritores hipersensibles, sino personas mucho más enraizadas con la realidad, ¿no? Sí, es cierto, pero también viviendo un mundo de fantasía, digamos, ¿no? Estar en la realidad, pero al mismo tiempo vive en un mundo de fantasía, ¿no? Claro, porque los cuarentones, si no lograron ser ya estrellas de rock, pues no lo van a hacer nunca, ¿no? Desde luego es una fantasía como una suspensión voluntaria de la incredulidad, eh, porque a fin de cuentas, y eso es algo que está muy en la raíz de la cultura metalera, los metaleros son mucho menos solemnes y locos de lo que uno se podría pensar, ¿no? Tienen un enorme sentido del humor. Hay una gran antecedente de películas metaleras que son autoparódicas,
Desde luego los metaleros son muy conscientes de la grandilocuencia, de la ampulosidad del metal, y también se ríen de ello, ¿no? Les gusta disfrazarse, pero en términos generales, desde luego hay excepciones en todo, en términos generales no son locos que se lo creen, ¿no? Sencillamente disfrutan de eso. Como dice en algún pasaje de la novela Julian, se pueden dar el lujo de jugar a ser vikingos los viernes en la tarde saliendo de la oficina, ¿no? Ujú. Sí, también es cierto que el metal está, no sé si protagonizado, pero hay muchísimos viejos, digamos, ahora en el metal, ¿no? Sí, bueno, desde luego a ver, es un ramo muy complejo porque el metal es enorme. Claro. Y ya hay varias generaciones acumuladas. Entonces, bueno, en la época en la que yo vivía en Alemania me fascinaba ver a metaleros de pelo blanco todavía, ¿sabes? Greñudos, incluso estos rarísimos que ya están casi completamente calvos, pero que se dejan crecer el pelo de la nuca para que les quede larguísimo y ya lo tienen blanco. Y después de ellos vienen 3 o 4 generaciones. La gente que se volvió loca con Black Sabbath, figúrate, el primer disco de Black Sabbath es del 69, 70, Claro. y ya pasó mucha agua debajo del puente y hay una enorme cantidad como acumulada de metaleros. Y quizás en todo caso, lo que siempre sucede es que entre unas generaciones y otras, esto de que los une el metal es más relativo, porque no son como la fanaticada de un club, ¿no? No son como la fanaticada del River, del abuelo, el hijo, y luego el hijo del hijo, etcétera, sino gente que en muchas ocasiones tiene también discrepancias fuertes entre ellas. Se ve en la novela cómo a Julia en realidad no le simpatiza, por ejemplo, el metalero joven que atiende en el hangar, al que apoda depredador, y que tiene pues las galas o el disfraz de generaciones más jóvenes de metaleros, ¿no? Con el pelo de otra manera, con expansores en las orejas, que oyen un metal que él considera medio rapeadito y melódico y que a él no le gusta. Que también es parte del precio de envejecer, porque la gente se extraña a sí misma en el pasado, yo creo, ¿no? No quizá al metal por sí mismo, sino a quien era cuando también era joven y oía su propia versión de metal, ¿no? Ujú. ¿Quién te inspiró a Barry Dávila? Es un personaje maravilloso. Cuando tú lo Eh, describes es increíble. Claro, a mí me parecía que era como necesario para un personaje que es el líder de una banda de heavy metal, pues salirse como de esta languidez de muchos personajes de la literatura contemporánea. Barry tenía que ser lo contrario, ¿no? Un clase mediero, adinerado, echado pa'lante, enamorado de su belleza física, a pesar de estar muy consciente de su fealdad. Barry es un feo guapo, y que además transmite esta sensación como de liderazgo que debe tener un frontman de una banda. Es un rock and roll, rockstar, pues un poco en chancletas, un rockstar doméstico, municipal, pero sigue siendo un rockstar, ¿no? Ujú. Y tiene esa seguridad en sí mismo, de la que, por ejemplo, pues carece completamente Julian, o Sí. carece la misma Pato, aunque es una música infinitamente mejor que Barry, pero Barry tiene eso, ¿no? Barry tiene convicción. Ujú. La convicción te ha hecho también hacer, me parece a mí, como una crítica musical a lo largo de la novela, ¿no? Uno sabe exactamente qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Bueno, finalmente quien habla es Julian, y desde Sí. luego yo a Julian le di el hálito vital, pero no pienso exactamente igual que Julian, y a lo mejor ni siquiera hubiera elegido, si fuera mi propio playlist, esas canciones de esas bandas, ¿no? Tiene que parecer, eso sí, absolutamente real, las convicciones de Julian, pero a mí no me habría divertido escribir a Julian si fuera sencillamente, pues, como un trasunto o una marioneta de lo que yo pienso. Eh, Comparto algunas de las ideas de Julian sobre la música. No, por ejemplo, esto que también tiene Barry, que es la repulsa casi absoluta a las canciones de amor. Yo creo que hay canciones de amor bellísimas, pero para la filosofía y la cosmovisión de los personajes eso directamente no funciona. Y por eso tenían que fortalecer su propio discurso, pues pegándole a los otros, ¿no? Desde luego que también hay muchísimo de juego. Los metaleros
son muy talibanes, eso creo que es parte del cliché de que los metaleros solamente quieren oír su música y no son abiertos y demás, pero también en términos generales son muy marginados. Y la mayor parte de la gente que se queja de los metaleros y que dice que no tienen apertura no escucha metal ni apuntada con una pistola. Es decir, el que dice que le gusta oír de todo, en realidad lo que hace es poner una cumbia tras otra y jamás tampoco se abre a oír otro tipo de música, ¿no? Acabo de estar en una boda en la que bailaron reggaetón durante 10 horas seguidas y no encontré ninguna clase de espacio de tolerancia, ¿no? En realidad es una hegemonía que imponen los mercados. Entonces me gusta esta posibilidad de estos sujetos que se sienten marginados y que están en armas en contra de esas hegemonías populares, ¿no? Y de todo lo que el pop representa, que es una de las tantas identidades del metal, aunque hay pop metal, pero estos tipos pertenecen a una familia un tanto más under y marginal, ¿no? Ujú. También es cierto que hay cierta utopía, digamos, ¿no? En la novela. Caray, yo creo que el tema con la novela es que la escribí en medio de unos años horribles que han sido esta pandemia, llenas de desgracias y de pérdidas de todo tipo, y además con aislamiento eh, finalmente, y aunque no era quizá uno de mis objetivos primordiales al comenzar a escribir la novela, que se comenzó a escribir antes de la pandemia, pero sí que terminé construyendo espacios y lugares que a mí me parecían habitables y que no tenían que ver con ese mundo de pérdidas, de luto, de cubrebocas, de estar dando o recibiendo pésames, que era la cotidiana y que era horrible, ¿no? Y creo que eso en parte le vino bien a la novela porque refuerza esta suerte de melancolía de estos personajes por sus viejos espacios y cómo luchan para reconstruirlos, ¿no? Epigramáticamente el hangar, pero también sitios como Laminados Aceves o hasta los tacos de Don Bon Jovi, que desde luego parecen mucho más agradables que esas calles vacías o esos negocios a los que había que entrar debajo de una lluvia de Lysol, ¿no? Ujú. La última pregunta es precisamente que La Armada Invencible tiene una narrativa muy especial. Yo no creo que sea una novela diferente a las otras, pero me parece que esta tiene, probablemente por lo que dices tú del coronavirus, y todo lo que ha pasado, una entraña más sensible, a pesar de que tú este, desprecias a los escritores hipersensibles, pero me parece que esta tiene una cosa más sensible. Yo creo me gustan los escritores hipersensoriales, es decir, en donde hay un montón de estímulos, pero la gente que convierte todo en grito y gemidos, no es que no me gusten ni que los desapruebe, se puede escribir así buena literatura, hay salmos hermosos que consisten en echarse ceniza a la cabeza y jalarse los pelos, sencillamente a mí me aburren después de un rato, ¿no? No podría haber escrito 400 páginas gemebundas. Yo creo que la Armada, además de que temáticamente pues, se distancia de muchos de mis otros libros, aunque tenga algunos vasos comunicantes con otros, como bien dices, sobre todo se distancia por el lenguaje, ¿no? Es El cierto. lenguaje sí es muy diferente y era algo de lo que para mí resultaba primordial al momento de enfrentar esta historia. Yo quería que fuera una novela carnavalesca, soez, bastante prosaica, completamente y orgullosamente clase mediera, que trabajara y que su materia fuera el lenguaje vivo, lo que se habla en la calle. Quería quitarme cualquier clase de rastro de esta solemnidad libresca en la que parece que si uno no está imitando a los imitadores de Gonzalo Rojas, eso no es literatura, pero que a la vez tuviera una formulación literaria que pudiera reflexionar, que fuera literatura a fin de cuentas, pero con este espíritu, insisto, más carnavalesco y más soez, ¿no? Recientemente, ya escrita La Armada, he estado releyendo algunas cosas de Manuel Puig, porque voy a hacer el prólogo de un libro de Puig, y redescubrí justo ese amor adolescente por la prosa de Puig, porque era capaz de decir unas bestialidades y unas puercadas, Sí, unas ordinarieses impresionantes, con una fluidez enorme, y así mucha es. gente creía que las novelas de Puig eran fáciles y estructuralmente, pero son dificilísimas, ¿no? Desde luego no es que me esté comparando con Puig, sino que pienso que es un juego que vale la pena jugar, y yo siempre admiré mucho la capacidad de Puig
utilizar literariamente, incluso con estas como fantasías cinemáticas suyas, el lenguaje y la cultura popular. Y yo con otras referencias, desde luego, en otro tiempo, pues sí, me gusta ese juego, ¿no? Del lenguaje vivo, y creo que esa es la enorme diferencia de la Armada, ¿no? Es una especie de carnaval, y sobre todo es una novela terriblemente carnal, y quizás sea muy cierto lo que dices, que es una novela que tiene un talante distinto, porque escribí casi todos mis otros libros con ánimo de molestar a la gente, y este lo escribí esencialmente porque quiero a mucha gente, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Te mando un abrazo.